buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos un placer de los grandes, ¿no? Tenemos la oportunidad de platicar con el doctor Raúl Calvo Soler. Recientemente él acaba de escribir un libro, porque es una persona muy prolífica. En este libro que está presentando y del que vamos a platicar se llama Justicia Juvenil y Prácticas Restaurativas, Trazos para el Diseño de Programas y para su Implementación, un libro publicado por Editorial Net. Y pues valdría la pena que les platicara quién es el doctor Raúl Calvo Soler. Él es profesor del área de Filosofía del Derecho, titular de Derecho y Criminología en la Universidad de Girona, España, y tiene el grado también de doctor en Derecho. Ha trabajado como operador de conflictos para diferentes instituciones, es autor de muchísimos libros y ha publicado aún muchos más artículos en revistas nacionales e internacionales, y hoy dirige distintos proyectos vinculados con justicia juvenil restaurativa, lo cual hace que el tema sea muy interesante. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Muchas gracias por la invitación. Pues a ver, Raúl, hoy escribes un libro muy provocador, ¿no? Este libro de justicia juvenil, mucho de tus experiencias en esta realización de trabajos, en donde nos propones 5 trazos, ¿no? Yo quisiera empezar primero con una primer acercamiento que yo creo que podría tratarnos de ayudar a entender todo lo que tú hablas. ¿Qué debemos de entender como justicia juvenil? Bueno, básicamente la idea fundamental es que en general se diferencia dentro del mundo del derecho lo que sería la respuesta frente a situaciones que implican la comisión de ilícitos o la comisión de delitos por parte de personas mayores de 18 años, digamos, y lo que significaría la comisión de ese mismo delito por personas menores a esa edad. El punto no está tanto en la edad, el punto está en la convicción de que la capacidad que tenga la respuesta del sistema frente a un joven que comete un delito de corregir, modificar, enseñar, etcétera, debe ser claramente diferente de la manera en que se visualiza la respuesta en adultos. Entonces, cuando hablamos de justicia juvenil, hablamos de una manera de entender la respuesta frente a jóvenes que cometen delitos. Porque el derecho se piensa de una manera diferente cuando trabaja los delitos cometidos por adultos que cuando se piensa los delitos cometidos por menores. En ese sentido, tú empiezas tu libro con un trazo, lo que le llamas un trazo primero, que creo que tiene que ver básicamente con el tipo de justicia que se le tendría que otorgar a estos menores. Y me llama mucho la atención porque tú empiezas a hacer, para ti el paso es básicamente ir de una justicia retributiva, ¿no? Como lo hablaba Aristóteles, ¿no? De regresar el daño, ¿no? Hasta una práctica restaurativa, tal vez combinándolas. Y a lo mejor la pregunta que te voy a hacer es obvia, pero yo estoy seguro que muchos estudiantes van a tener esa duda. ¿Por qué no invocar la justicia distributiva? Bueno, yo creo que me parece que la principal consideración que no resuelven ni una visión retributiva ni una visión distributiva es, en última instancia, que la justicia con jóvenes debe tener un formato pedagógico. Y esta es la gran diferencia. La diferencia fundamental es que cuando ponemos el foco en el discurso de la justicia, del derecho, frente a jóvenes, la idea de que la sanción no puede ser el fin en sí mismo es el elemento clave. Entonces, esto creo que lo aporta con solvencia el restaurativismo. Los restaurativistas creemos que una sanción que es en sí mismo el principio y el fin de la respuesta del sistema es una mala respuesta. Una sanción debe tener un efecto de aprendizaje, de reflexión, de comprensión de lo que hizo el joven y de lo que hizo el adulto. Yo hablo de jóvenes, pero creo en cualquier espacio, de lo que se hizo y de las consecuencias. Creo que una sanción que aquel que es sancionado no entiende, no comprende, no puede situar, no provoca ninguna respuesta, y menos en los jóvenes en conflicto con la ley penal. Por eso yo creo que eso lo aporta el restaurativismo. El restaurativismo aporta la idea de la sanción
como pedagogía, como manera de aprender, y aporta otra cosa muy interesante, que es el protagonismo del victimario y de la víctima, del joven y de la víctima, para decidir cuál es la mejor respuesta. Y eso tampoco lo logra ni una versión retributivista ni una versión distributiva de la justicia. Yo creo que solo el restaurativismo aporta estas dos cuestiones. Aprender y aprender desde el hacernos protagonistas frente al daño que hemos provocado y aprender haciéndonos protagonistas frente al daño que nos han provocado. En ese sentido, pensar en una justicia restaurativa no sería muy complicado. Decir, yo me entiendo cuando tú hablas de justicia restaurativa, este acto de trabajar con el joven, ¿no? De hacerle ver el error que ha hecho, de que él encuentre salidas a sus problemas, salidas viables, ¿no? Para sus problemas. No es muy difícil cuando hoy vivimos en un orden donde los medios meten ciertas figuras de cómo debe ser un personaje, ¿no? Meten los medios de comunicación, inducen a que los jóvenes tengan ciertos perfiles. Esta tarea de hacer una actividad restaurativa no llega a ser un poco idílica. Bueno, yo creo que no, y creo que no por varias razones. La primera es que yo siempre digo lo mismo a mis estudiantes y en las charlas. ¿De verdad que está funcionando la sanción? ¿De verdad que estamos cambiando las cosas a golpe de sanciones? ¿Qué está cambiando? ¿Qué cambia? Tenemos los mismos chicos que comienzan desde pequeños a cometer delitos y terminan siendo adultos en prisión. Cada vez tenemos mayores niveles en muchos países de delincuencia juvenil. Por cierto, los países esencialmente retributivistas siguen creciendo en niveles de delincuencia juvenil. No así otros países que han empezado a mirar el problema desde una lógica bien distinta. Nosotros nos quejamos de que falta más sanción, pero llevamos 500 años en la lógica de la sanción. Entonces, el problema fundamental es que hemos confundido que no somos buenos castigando con la idea de que en realidad el castigo por sí solo no produce ningún cambio. Así que la lógica es una lógica que no es una lógica idílica, es la necesidad de un cambio. Lo que es idílico es seguir pensando que a base de sanciones vamos a cambiar algo. Digamos, esto que decían, loco es aquel que siempre haciendo lo mismo espera resultados distintos. Bueno, estamos todos locos, porque seguimos haciendo lo mismo y obtenemos los mismos resultados año tras año, año tras año. Lo que sí creo es que el restaurativismo requiere un proceso de incorporación que llevará tiempo. De hecho, está pasando ya en muchos espacios del derecho, de las prácticas, del modelo de trabajo, no solo en justicia juvenil, en muchos espacios, en el deporte, en la familia, en muchos espacios, la lógica de un restaurativismo empieza a tomar un papel muy importante, preponderante en el modelo de trabajo y en el modelo de respuesta. Hace algunos años, para ponerlo en otro espacio, por ejemplo, en un equipo de fútbol, en el Chelsea, en Inglaterra, un grupo de aficionados profirió durante un partido comentarios xenófobos contra los judíos, comentarios racistas. La decisión del club en ese momento fue actuar desde una lógica distinta. Y es, en vez de sancionarlos, les dijo, miren, no van a poder volver a ingresar al terreno de juego hasta que todos ustedes viajen a Auschwitz. Viajen ahí. Interiorícense de lo que ahí pasó y cuando sepan lo que ahí pasó, vuelven y hablamos sobre si pueden ingresar o no a ver un partido. Eso es una visión innovadora, moderna, de lo que significa cambiar las cosas. Probablemente a base de sanción hubiésemos tenido simplemente que ya no gritaban Juan y Pedro, sino que ahora gritaban Manuel y María. Pero no hubiésemos transformado nada. Ahora, una de las cosas que tú nos propones al final de ese primer trazo es empezar a realizar una práctica restaurativa con mentalidad retributiva, ¿no? Esto, ¿cómo lo podrían llegar a lograr las autoridades? Es decir, cuando el joven delincuente causa un daño,
por lo menos aquí en México, algunas situaciones con jóvenes delincuentes son muy graves, ¿no? En donde los jóvenes los meten al narco, ¿no? Se vuelven sicarios del narco. ¿Cómo podríamos lograr esta mentalidad retributiva? No, en realidad la cuestión es, yo lo que digo es que ser restaurativo no es negar la respuesta sancionadora. O sea, lo que el restaurativista no dice, no, creo que no dice, es que no haya que sancionar. Lo que dice el restaurativista es que a base de sanción solo no hay cambio. Si yo tomo a un chico que comete un delito y lo meto en un centro durante un año, sale peor de lo que ingresó, no ha habido ninguna transformación, no hay ningún modelaje, y entonces no puedo esperar que las cosas sean distintas. Entonces, lo que yo sostendría es, y es lo que nosotros trabajamos en los varios proyectos, nosotros trabajamos con jóvenes que están condenados por asesinato, o sea, no es solo una cuestión menor, pero lo que nosotros hacemos es crear un espacio donde el joven pueda, de alguna manera, hacerse protagonista de lo que es, de lo que pasó y de lo que va a ser. Y que la víctima pueda sentirse restaurada, de alguna manera, a partir del accionar de ese joven. Entonces, la idea no es tanto, el restaurativismo no sostiene la ausencia de respuesta del sistema. Por ejemplo, los retributivistas sí, porque si es menor de 14 años es inimputable. Si es inimputable, el sistema dice, yo qué sé qué hay que hacer con eso. Pero el restaurativista cree que siempre hay que responder, solo que la respuesta no puede agotarse en una respuesta sancionadora, y si es menor de 14 años, no habiendo una institucionalización en el proceso, se puede trabajar con el joven con muchos programas. Hay muchas cosas que hacen que el joven empiece a transformarse totalmente. En el trabajo, particularmente en tu trazo segundo, hablas de los sujetos que van a ser partícipes, y esto nos deja ver que el trabajo va a ser muy difícil, ¿no? Es decir, primero, no es solamente trabajar en la víctima, en el victimario, sino tal vez trabajar con la comunidad en una intervención restaurativa. Es decir, ¿cómo poder lograr ese trabajo? Porque ya no entonces nada más es del que administra justicia el trabajo, ¿no? Sino estamos hablando de una condición multidisciplinaria, ¿no? De varios expertos que puedan entrar tanto a la comunidad como con la víctima, con el victimario, para reformular toda la situación que se vive. Lo pongo con un ejemplo, quizás se vea más claramente. Cuando, primero, claramente, digamos, el trabajo tiene que ver con el trabajo de lo que se llama un facilitador restaurativo, que es el que de alguna manera diseña la estrategia y coordina los espacios. La formación de facilitador restaurativo es transdisciplinaria, es una formación que es horizontal, no es un jurista, no, es una formación que tiene una pluralidad de elementos que lo ayudan. Ahora, cuando hablamos de trabajar con la comunidad, por ejemplo, nosotros tenemos un joven, un victimario y una víctima. Bueno, hablar con la comunidad y trabajar con la comunidad quiere decir, por ejemplo, trabajamos en la escuela, trabajamos con el club al que pertenece, el club de donde hace deporte, hablamos con los amigos, conversamos con la gente del barrio. El trabajo de hablar con la comunidad, de trabajar con la comunidad, es un trabajo encaminado a comprender el contexto en el que el joven se desarrolla. Esto no significa que pretendamos transformar todas las comunidades, porque si fuese tan sencillo, pues obviamente todo sería más relativo. Pero sí los hacemos cómplices del trabajo con el joven. Y a veces no es la familia, porque la familia es más, digamos, es más replicante de los comportamientos delictivos que el propio chico, pero a lo mejor es un entrenador, un profesor, un amigo, un hermano que ya pasó por prisión. A veces el trabajo tiene que ver sobre todo con el diseño de una red de contención, que lo ayude a transitar por este proceso reflexivo, de reconocimiento, de responsabilización, para avanzar. Y lo mismo con la víctima. La víctima, desde el punto de vista de que se sienta acompañada, se sienta realmente acompañada en el proceso para conducir a una dinámica de restauración, donde ella diga, bueno, la verdad es que yo me siento restaurada y me siento protagonista de lo que aquí ha sucedido.
Ahora, uno de los problemas que observas en el libro y que fue de los capítulos que me parecieron más interesantes, porque hablan precisamente de esa objetividad que tú tienes a la hora de analizar el problema, es de que pueden existir ausencias para poder trabajar ya sea con la víctima, con el victimario o con la comunidad. Y una de las cosas a las que apuntas que me pareció muy interesante es la inmadurez. O sea, uno de los problemas que tú observas como sustanciales a lo largo, transversales, diría yo, tanto en la víctima como en el victimario, como en la comunidad, es el problema de la inmadurez. O sea, pareciera ser que muchas comunidades y muchos individuos hoy tienen un alto grado de inmadurez o todavía no logran comprender de manera efectiva qué es lo que está pasando. Sí, yo creo que el tema de la inmadurez es para mí un elemento determinante. Inmadurez no solo o no acordada en una lógica puramente psicológica. Inmadurez en el sentido de no reconocer lo que ha pasado, de no responsabilizarse por lo que ha pasado, de no ser capaz de restaurar lo que ha pasado y de no sentirse protagonista por lo que ha sucedido. En ese sentido de la inmadurez, que para nosotros es clave en el trabajo, porque de hecho no es lo mismo trabajar con un joven que reconoce lo que pasó, que se responsabiliza por lo que pasó y está dispuesto a restaurar, que trabajar con un joven que no entiende nada de lo que pasó. No hay que olvidar que en un mundo donde todo es azul, el azul no tiene sentido. En un mundo donde todo es violencia, la violencia no tiene sentido. Muchas veces le hablamos al joven de lo que hizo, de lo que, cómo puede ser que haga esto, cómo puede ser, ¿verdad? Y el joven no entiende nada, absolutamente nada. Nosotros estamos castigando y sancionando a jóvenes bajo el presupuesto falso de que entiende por qué lo castigamos, de que comprende por qué lo castigamos. Un joven que vive en un contexto de terrible de violencia constante, del padre, de la madre, del hijo, del vecino, cuando ejerce la violencia y lo castigamos por el ejercicio de la violencia, es absolutamente iluso pensar que él entiende por qué lo estamos castigando. Y entender no quiere decir simplemente tomar conciencia del acto ilícito. Quiere decir comprender su protagonismo, que tomó una decisión, que eso produjo consecuencias y que como produjo consecuencias y daño, él también tiene que ser protagonista para cambiar eso. Y eso no lo produce una sentencia, no lo produce una prisión, no lo produce un proceso judicial. Y lo mismo con la víctima. Nosotros tenemos un sistema que convierte en general a la víctima en simplemente una estrategia probatoria. La víctima es la herramienta que usamos para condenar al victimario. Pero es complejo porque no le damos un protagonismo, no acompañamos ese soy yo la persona a la que has dañado y yo quiero sentirme protagonista del proceso en el que me restauran por lo que me pasó. Y eso supone también un trabajo desde ese punto de vista. Así que yo creo que es importante dejar de pensar que podemos llegar a la restauración sin haber ayudado a madurar al victimario y a la víctima en la lógica de estos conceptos claves para el restaurativismo, que son reconocimiento, responsabilización, gestión emocional, legitimación. Bueno, son elementos que hay que construir con ellos para que se desarrollen. En ese sentido, muchos países, por ejemplo, hoy utilizan lógicas muy apegadas al pensamiento de Jacobs, ¿no? Esta idea del derecho penal del enemigo. Y yo entiendo, una de las cosas que me deja claro tu libro es que de entrada sería un error pensar en el adolescente como enemigo, ¿no? En realidad más bien es consecuencia del contexto que le hemos favorecido, ¿no? No me cabe ninguna duda. Yo siempre he pensado que en un contexto donde un Estado debe tanto a sus jóvenes, habría que poner en la balanza cuál es la legitimidad de un Estado para reclamarles a los jóvenes cuando el propio Estado no cumple con los mismos requerimientos. Es decir, un contexto, y no solo en términos de clases sociales, estoy hablando de algo más complejo en ese sentido, pero quizás el ejemplo paradigmático. Un Estado que no puede asegurar alimentos, educación, no puede asegurar nada de estas cosas tan básicas, parece que tiene algunos problemas graves
de legitimación para reclamar o para castigar a un joven en conflicto con la ley penal. Y ahí tenemos un problema importante. Ahora, yo siempre les digo a los chicos y a las chicas con los que trabajamos, miren, pueden pasar el resto de su día colocando la responsabilidad en el Estado, en el barrio, en la ciudad, en el país, en mi madre, en donde quieran. Pero nada va a cambiar hasta que no pongan la responsabilidad en su lugar correcto, y es ustedes. Porque el futuro depende de que se hagan cargo ustedes de esa transformación. Y ayudarlos a hacerse cargo de esa transformación es un elemento crucial para nosotros que efectivamente provoca, en nuestra opinión, resultados excepcionales. Ahora, por si todo esto no fuera ya complicado, ¿nos ayudas tú a entender las estrategias que tendríamos que utilizar, ¿no? Nos propones la idea de pensar cómo podemos diseñar estrategias, pero pues esta cuestión es complicadísima porque tú dices, bueno, hay que dividir estas estrategias en tres aspectos, ¿no? La planificación, la visión y el aprendizaje, es decir, como si fuera una cuestión de prueba y error, no va a salir en la primera, o sea, no va a salir, el ejercicio no va a resultar ya con resultados formidables en la primera, sino tenemos que ir viendo qué modificamos, es decir, tiene que haber una voluntad transformadora por parte de las autoridades, ¿no? Sensible en términos de que no va a pasar en 5 minutos, ni es una política en un año, sino sería una política de larga duración, mediana larga duración. Bueno, yo siempre digo, si hemos tardado 500 años a base de sanciones, al menos dennos 5 para demostrar que el restaurativista puede hacer el cambio. Porque es una cuestión muy interesante. Cada vez que uno defiende el restaurativismo, al poco tiempo ya piden resultados. Ahora, llevamos 500 años fracasando a base de sanciones y nadie pide resultados en ese sentido. Yo lo que creo fundamentalmente es lo siguiente. Creo que cada vez con más fuerza, la gente que nos dedicamos a esto, empezamos a entender mejor qué estrategias funcionan, qué estrategias no funcionan, cuáles son los caminos. Hay ya un bagaje importante sobre factores de riesgo, factores de protección, cuáles son los elementos determinantes de los procesos delictivos, qué es lo que impacta realmente en el joven, qué cosas podemos hacer. Hemos aprendido, por ejemplo, que un joven que no es capaz de sostener una rutina es un joven que es un factor de riesgo, no solo, con muchos otros, pero la falta de rutinas, la falta de... alguien me dijo una vez, no hay cosa peor que un joven creativo con tiempo libre. Bueno, ¿cómo manejan el tiempo libre? ¿Cómo se desarrollan personas? O sea, hemos empezado a entender ya hace mucho tiempo, sobre todo desde el punto de vista de la criminología y de los estudios en esos espacios, llevamos tiempo aprendiendo cuáles son estrategias que funcionan y cuáles no. Sabemos que el deporte es un gran creador y un gran desarrollador de espacios restaurativos, porque a través del deporte logramos que aprendan a seguir reglas divirtiéndose. Entonces hemos aprendido a usar el deporte como un elemento, trabajamos el arte, el uso de lo artístico como un espacio que los hace desarrollarse. Por ejemplo, un aspecto que nosotros hemos estado trabajando, la mayoría de los jóvenes en conflicto con la ley penal no reconoce a un otro. La comisión del ilícito es trivial para ellos porque el otro no existe como individuo o es una mera mercancía cuyo objeto necesito tomar y necesito hacer mío. Así que no se daña a un otro, se daña o se produce efectos en algo no identificable. Bueno, cuando nosotros queremos trabajar la idea del otro con los jóvenes, hacemos, por ejemplo, talleres de fotografía donde hacen fotografías a caras de otras personas para que empiecen a mirar al otro, empiecen a identificar la existencia de un otro. Entonces, estamos aprendiendo el deporte, el arte, el diálogo. Muchos jóvenes, yo le preguntaba a un ex miembro pandillero que mató a varios chicos en una pelea entre bandas por el control de drogas en un barrio, yo le preguntaba ¿qué es lo que tienes hoy que no tenías entonces? Y él me dijo el don de la palabra y el don de la escucha.
Les enseñamos a hablar, les enseñamos a escuchar. No, estos chicos son mudos, son sordos. Y eso hay que construirlo, eso hay que generarlo, no es una cuestión. Entonces hemos ido aprendiendo qué estrategias pueden funcionar o no. Lo que yo quería significar con ese trazo es que la intervención no es aleatoria. No puede ser me siento a hacer cualquier cosa. No, el proceso de intervención en el ámbito restaurativo es un proceso pensado estratégicamente. Quiero conseguir este paso primero y para conseguir este paso primero necesito trabajar esto, esto y esto. Quiero pasar al siguiente paso y necesito... Entonces la idea, por eso mi insistencia sobre el pensamiento estratégico. Un facilitador restaurativo no entra a ver qué pasa con el chico. Busca el diseño de espacios y estrategias pedagógicas, estrategias restaurativas que lo ayuden a crecer, a madurar, a hacerse cargo y a desarrollarse en ese sentido. Eso es lo que me parece importante de la idea de lo estratégico y por eso mi insistencia frente a una visión a veces de que ser restaurativista es entrar a hacer. Y no es solo eso, es más un proceso donde pienso, busco, diseño, corrijo, exactamente. Así que es un poco esa es la idea. Esta pregunta que te quiero hacer va más en tu rol como filósofo del derecho penal, ¿no? Como persona que te dedicas a la reflexión. ¿No será muchas veces que la forma en que se han educado a los penalistas en particular, porque ya no hablo, ya ves que los penalistas tienen como una dimensión distinta a toda la práctica del derecho, pues va destinada a no entender estos problemas? O sea, más bien lo único que entiende es como un autómata, entiendo qué provocó, cuál fue la causa o a quién voy a castigar, pero no entiende, no logra ver el contexto y es más, le parece irrelevante el contexto, ¿no? Yo creo dos cosas. La primera, y esto quizás está mal que lo diga, pero yo insisto sobre esto. Yo comienzo mis clases de último año de carrera con mis estudiantes de Derecho con una pregunta. ¿Para qué quiere una sociedad del siglo XXI un instrumento creado en el siglo XIX llamado derecho? ¿Para qué lo queremos? El derecho va en contra hoy de todas las concepciones que constituyen una sociedad moderna. El derecho resuelve casos jurídicos que la mayoría de las veces no hacen al problema y conflicto que las partes tienen. Nos mandamos resolviendo con sentencias. Una cuestión que siempre digo, la gente va al proceso judicial buscando una resolución de su conflicto y sale con una sentencia perfecta que resuelve el caso, pero con el mismo conflicto con el que entró. El problema es que, siempre lo he dicho, publiqué hace un tiempo un libro en Gediza que se llama Donde la justicia no llega, donde yo intentaba explicar que hay dos cosas que pasan en la sociedad moderna que hacen al derecho una herramienta. Digamos, hoy para las sociedades modernas en general, la metodología jurídica es como intentar en el siglo XXI moverse en carromato con ruedas de madera. Hay algo que nos adelantó. Hemos construido avenidas, pero seguimos en carromato en el mundo del derecho. ¿Por qué? Bueno, hay dos cosas importantes. Una, la sociedad y su conflictividad es cada vez más compleja y el derecho es un simplificador. El derecho solo opera en una lógica de simplificación. Dice, cuando se dé la propiedad 1, 2 y 3, entonces hay que hacer esto. Pero resulta que la propiedad 1 no está, la 2 se fue y la 3 es irrelevante hoy. Cuando dictó el legislador hace 20, 30 años la ley, puede ser. Pero hoy es absolutamente irrelevante. Así que tenemos un problema. Tenemos un instrumento que simplifica para resolver una realidad cada vez más compleja. Por si eso fuese poco, tenemos una sociedad cada vez más cambiante, más dinámica. ¿No se han dado cuenta que el legislador publica una ley y antes de que se promulgue ya habría que empezar a hacer adendas y modificaciones porque cambió ya todo? El derecho es congelador, no solo es simplificador, es congelador, congela la realidad. El derecho no mira la realidad, hace una foto de la realidad, la pone en un papel y después la aplica un juez en un contexto determinado. Y si no encaja mi problema con el de la realidad,
Si no encaja, perdón, mi problema con lo que dice el derecho, que es la realidad, entonces peor para mi problema. Me llevo la sentencia. Entonces, en eso tenemos un dramático efecto. Por ejemplo, yo no sé si es la cuestión en México, pero los países que yo conozco, cada vez los abogados trabajan más para ganar menos. Cada vez hay una bajada más amplia, más importante del nivel de satisfacción que el ciudadano expresa frente a la justicia. Cada vez la justicia está más señalada como un problema en nuestra sociedad del siglo XXI. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo creo que la respuesta es que el derecho que nosotros hemos pensado, creado y desarrollado no es acorde a una realidad del siglo XXI. Por eso la propuesta hoy ya no es solo cambiar el derecho penal, es cambiar el derecho. Y el restaurativista cree en una transformación del derecho en su globalidad. Yo creo, estoy trabajando hay un derecho restaurativo mercantil, hay un derecho restaurativo de familia, hay un derecho civil restaurativo, pero también hay otros derechos que no son restaurativos y que son los que no terminan de encajar. Así que no es solo el penalista. El problema fundamental, con todo mi cariño, es que estamos formando abogados del siglo XVIII para una sociedad del siglo XXI. Y eso, tarde o temprano, se nos vendrá en contra. No hay una lógica formativa, también desde un pensamiento restaurativo, para entender una nueva manera de comprender el ejercicio de la profesión, el papel del juez, el lugar del fiscal, el trabajo de los defensores, etcétera, etcétera. Seguimos anclados 2 siglos atrás, y esto es un problema grave que empiezan a vivir los prácticos del derecho, porque cada vez les cuesta más vivir de eso. Porque no es una profesión querida, deseada y ampliamente desarrollada en nuestras sociedades. Por lo que comentas, pues no nada más es un problema propiamente de la práctica, sino también hasta de la formación de cuadros que se están realizando y de la forma de explicación. En la última parte de tu trabajo pusiste un tema que a mí me pareció muy interesante, más como profesor que me dedico a la lógica jurídica, en donde tú dices, lo restaurativo no es una manera de reducir o eliminar la responsabilidad del sistema jurídico. El sistema jurídico no pierde responsabilidad. Pero ¿cómo podemos hacerlo si ya tenemos un sistema jurídico que no es coherente ni congruente? Entonces, ahí ¿cómo podríamos trabajar lo restaurativo en esto? Bueno, hay 2 o 3 espacios que me parecen importantes. La primera, hay todo, y que ya está pasando, quizás, por ejemplo, todos los desarrollos de las reglas de Unidroit, todos los desarrollos vinculados a las nuevas lógicas procesales en el mundo apuntan a una transformación en una lógica restaurativa. Cuando nosotros hablamos de un proceso, nosotros sacamos ahora un libro con varios profesores de derecho procesal hacia un proceso cooperativo, colaborativo y composicional. Estamos hablando de lo que se llaman los procesos articulados. Estamos hablando de una transformación radical en la manera de entender el procesal. Y eso se viene con una fuerza enorme porque está impactando en muchos países que están haciendo modificaciones. Por ejemplo, hoy, dentro de poco, 2 abogados van a poder tener acuerdos procesales dentro del proceso. Van a poder definir etapas, plazos, van a poder hacer decisiones, van a poder construir el proceso. Y esto es muy interesante porque vamos a pedirle a un abogado un conjunto de competencias, destrezas y habilidades como la creatividad, la capacidad de pactar, etcétera, etcétera, que no forman parte de las habilidades con las que nosotros nos formamos hoy. Así que tenemos un tema que es que, por ejemplo, en el ámbito procesal está todo cambiando. 2, hay una transformación fundamental de los roles. El papel del juez, todo lo que es el desarrollo de los case management, lo que es un juez capaz de gestionar el caso más que dictar sentencia, todo eso está transformándose en muchas partes del mundo y seguimos en las facultades sin entender que eso es la lógica que se viene. Hay una transformación a nivel legislativo, la incorporación de los métodos alternativos, pero no solo la incorporación de los métodos alternativos, el desarrollo de lógicas de intercambio, de propuestas, de dinámicas en las nuevas leyes
es fundamental. Por ejemplo, en concursos y quiebras, en suspensión de pagos, hay un gran desarrollo vinculado a esos nuevos espacios. Lo concursal ya no es una lógica retributiva, es de una lógica restaurativa, de cómo ayudar a acreedores y a deudores a encontrar salida. Y por último, la madre de todos los problemas, en mi opinión, es efectivamente las facultades de Derecho. Lamentablemente, no estamos formando de una manera, en mi opinión, moderna a nuestros abogados. Y hablo en general, por supuesto que hay excepciones. Seguimos en la lógica de una formación vetusta, vieja, que responde a dinámicas del tiempo pasado y eso no le hace bien a nuestros profesionales. Y yo sí creo que las sociedades modernas necesitan un derecho, pero necesitan un derecho moderno, con abogados modernos, con jueces que respondan a una lógica moderna. Tenemos mucho que cambiar, porque creo que si no estamos en condiciones de cambiar, cada vez vamos a ser menos trascendentes. Cada vez el derecho es menos importante. Pregúntele a un empresario si quiere ir a ver a su abogado. Y vea a ver qué le contesta el empresario cuando le decimos de ir a ver al abogado. O pregúntele a una familia qué le pasa cuando tiene que ir a trabajar en un proceso judicial, un divorcio. Cada vez somos menos relevantes porque el servicio que ofrecemos es cada vez menos moderno, menos ayornado a la realidad del siglo XXI. Y yo creo que el restaurativismo es parte de esa propuesta transformativa, porque propone un cambio a nivel de las estructuras, de las convicciones, de la filosofía, de la lógica que subyace a todo este sistema. Raúl, para terminar esta pregunta, y no quisiera yo perder la oportunidad, tu trabajo ha sido muy amplio, como lo comentaba al inicio, ¿no? Mucho sobre resolución de casos, estrategias que se deben de hacer. Para aquellos estudiantes que quisieran empezar a leer tu trabajo, que sin duda alguna es muy interesante, ¿tú cuál dirías que es la hoja de ruta para leerte? No lo tengo claro, porque tampoco tengo, pero yo diría... Yo soy un filósofo, vengo de la filosofía, pero es un filósofo que no le dio miedo a mirar por la ventana y salir afuera a ver si lo que discutíamos en la filosofía afuera tenía sentido. Así que soy un filósofo que toma todo eso y lo convierte en un programa para trabajar con jóvenes en conflicto con la ley penal, con medir resultados, si lo cambiamos o no. Entonces yo creo que, digamos, desde este punto, a mí, autores que me han impactado mucho desde esta lógica, a mí me gusta mucho Habermas, me gusta Horney, creo que Hobbes nos hizo mucho daño, porque nos hizo creer que nosotros sin el Estado somos todos gente muy mala, pero también me interesa desde el punto de vista del discurso filosófico, jurídico, el espacio que tiene que ver con la visión de autores como Hart, que me parece muy interesante, y después me interesa mucho más la criminología que el derecho penal, porque creo que los criminólogos tienen un olfato más amplio que los penalistas. Creo que el criminólogo sí ha entendido dónde está el problema, creo que el penalista sigue demasiado, como tú bien decías, demasiado pegado a un debate sobre normas y no sobre lo que pasa en la realidad, sobre lo que sucede en la realidad. Creo, y le recomiendo profundamente a los estudiantes de Derecho, creo que un abogado, un juez, son mejores cuanto más conocen más allá del derecho. Un conocimiento sobre la antropología, un conocimiento sobre la lógica jurídica, una buena perspectiva en esos espacios, comprender algo de sociología, de psicología. Me parece que eso nos va a ayudar desde esa cuestión, desde ese planteamiento. Creo que eso es lo que yo puedo decir al respecto. He leído mucho, pero sobre todo he intentado que todo lo que leía ponerlo en práctica en proyectos, en programas, en propuestas, en lógicas de intervención en múltiples lugares. Así que creo que es importante que lo que leen lo conviertan en un hacer. Así que esto me parece que siempre es algo importante.
Pues Raúl, ha sido un placer platicar contigo, sin duda un libro formidable, a mí me gustó mucho, me problematizaste muchas cosas, ¿no? Sobre la forma de entender, todavía no sé cómo darle respuestas a muchas, estoy en eso, ¿no? Pero sin Bueno, duda alguna, un libro formidable. Muchas gracias, Raúl. no, gracias a ti, gracias, y no hay que rendirse ante la necesidad del cambio. El cambio es costoso, pero es necesario. Entonces, yo creo que hay que empujar para cambiar. No, hay que salir de la zona de confort de civil 1, penal 1, mercantil 2, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que salir de la zona de confort y salir fuera a trabajar y pelear. Pues muchas gracias, Raúl. Nada.